Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva sección de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, denominada como Trade Tips. El objetivo en cada uno de nuestros breves vídeos será ofrecer respuestas a problemas o a cuestiones de interés que hemos identificado para las empresas españolas a la hora de entrar o abordar el mercado británico. En esta primera sesión nos centraremos en la existencia de fraudes en la realización de pedidos a empresas españolas que posteriormente se han identificado como pedidos realizados por empresas fantasmas que han intentado suplantar o que han suplantado la identidad de empresas reales en el Reino Unido. Tal y como podemos ver en este índice, realizaremos una breve introducción, una explicación de la problemática y veremos cuáles son los principales sectores afectados, así como las recomendaciones que ofrecemos desde la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido y cuál podría ser el asesoramiento relacionado. A nivel introductorio, vemos la balanza comercial entre España y el Reino Unido y cómo la evolución de las exportaciones ha sido mayor que de las importaciones en los últimos 3 años, habiéndose mantenido pese al Brexit. Esto es un contexto que es interesante conocer, puesto que de la mano de esta mejora en las relaciones comerciales ha venido precisamente el mayor surgimiento de problemáticas como la que hemos identificado hoy. Precisamente ha sido en el último lustro en el que, como vemos en el primer punto, han aumentado los casos de fraude contra empresas españolas exportadoras al Reino Unido. Precisamente, ¿cuál es el fraude del que tratamos en este caso? Sería el European Distribution Fraud, que es el tipo de fraude más frecuente. Este fraude implica una suplantación de identidad, tanto de cadenas de gran distribución como de pequeños importadores o distribuidores, que ven suplantada precisamente su identidad para ponerse en contacto con empresas españolas, realización de un pedido que posteriormente no llega a abonarse el importe de ese mismo pedido. Por lo tanto, en un tercer punto veremos que va a haber que existe un apoyo para las empresas en la identificación de posibles casos de fraude, tanto por la Cámara de Comercio de España y el Reino Unido como por otras vías de asesoramiento que ofreceremos. Pero ¿cuál es la problemática en el fondo? Hemos identificado 6 puntos que podrían, o 6 elementos que podrían ayudarnos como empresa a identificar este tipo de fenómenos. Tenemos que tener en cuenta el primer elemento. El 75% de los casos se producen por usurpación de identidad a través de correo electrónico o teléfono. El estafador realiza además un pedido de mercancía de volumen considerable. Tendríamos aquí dos elementos, dos puntos que nos podrían hacer sospechar de un elemento fraudulento. En segundo lugar, vemos que la utilización de un correo electrónico similar al auténtico de aquel que quieren suplantar con el objetivo de inducir al comprador al error. Debemos tener en cuenta contactos previos que hayamos tenido con esa empresa y ver si el correo electrónico es el mismo e incluso llegar a contactar a la empresa real para confirmar la solicitud de un pedido. En tercer lugar, vemos que tenemos que tener que el sentimiento de confianza creado en una relación de contacto, por ejemplo, en ferias sectoriales. La confianza disuade del fraude y el estafador llega a realizar un gran pedido. ¿Qué queremos decir con esto? Se han dado situaciones en las que el propio estafador ha asistido a ferias sectoriales, ha ofrecido sus tarjetas y posteriormente ha realizado un gran pedido. Saben perfectamente que el hecho de entrar en contacto con posibles compradores para la empresa española puede hacerles pensar o incrementar su confianza hacia ese comprador y por lo tanto utilizan también esta metodología que se ha identificado por las autoridades. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta que en caso de obtener un gran pedido sin una información habitual necesaria, como establecemos en el punto cuarto, sería algo que nos debería hacer sospechar. Además, otro elemento que hemos identificado y que también se especifica en el punto 4 son los cambios repentinos del lugar de entrega. Se ha observado que esta dinámica en la que la empresa española inicialmente tiene el punto de entrega
un almacén vinculado a la empresa original. Cuando la mercancía se encuentra en tránsito, reciben una notificación para modificar ese punto de entrega, que normalmente se viene realizando en almacenes de alquiler, en los que el seguimiento de la mercancía una vez se ha entregado es muy, muy complicado. Por lo tanto, ese sería también un elemento que debería de hacernos sospechar de un posible fraude. Como últimos dos elementos, veremos que el cierre de operaciones donde se exige parte del contravalor del producto sería también un elemento de alarma. A menudo se falsifican escritos de la aduana o del puerto en el que se reclaman pagos de IVA inexistentes. Como sexto elemento, vemos que la falsificación de un documento de transferencia bancaria también es un elemento que se ha dado. Esto incentiva al exportador español a remitir la mercancía. Tenemos que tener en cuenta que asegurar el cobro es la parte más importante de una venta. Por lo tanto, la falsificación de un documento de transferencia bancaria es un hecho, se ha dado, y tendríamos que tener cierta precaución con ese tipo de documentación. Pero ¿cuáles son los principales sectores afectados? Por lo general, el fraude concierne a productos alimenticios y vinos, e incluso se ha producido el robo de maquinaria, paneles solares o vehículos. Los sectores más demandados son aquellos que pueden verse más afectados. En presentaciones previas hemos visto que los sectores más demandados por el mercado británico son el sector automovilístico, el sector agroalimentario, los componentes químicos y los bienes de consumo, siendo precisamente estos los sectores que más afectados pueden verse por este fraude. Sin embargo, esto no implica que otros sectores que no se especifiquen en esta diapositiva no se puedan ver afectados. Dicho esto, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? En primer lugar, desconfiar de pedidos fáciles en los que no haya existido cierta negociación. Comprobar datos de la empresa, dirección, teléfono, cuenta de correo de contacto y veracidad del pedido. Verificar si los datos de transferencia bancaria son auténticos, contactando con el banco. Verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo, la dirección a la que vamos a remitir la mercancía. Instruir al transportista para que bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo con la empresa proveedora. Finalmente, confirmar a través de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, para que podamos asegurar que los datos de contacto, los datos de esa empresa son los correctos. El asesoramiento relacionado viene vinculado en 3 puntos principales. Lo primero, si reciben un correo o un pedido y tienen dudas sobre su veracidad, contacten con la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido para confirmar e intentar confirmar esos datos de contacto. Si la mercancía enviada está en ruta o la entrega del producto se ha producido hace pocas horas, denunciar ante las fuerzas de seguridad competentes. En tercer lugar, si la estafa se ha consumado, deben denunciarlo ante las autoridades de seguridad competentes. Se recomienda informar a través de este link que facilitamos en esta diapositiva. Recordamos que la Cámara de Comercio de España al Reino Unido solo puede ayudar a prevenir. Con ese objetivo, facilito aquí mis datos de contacto y agradezco su atención, esperando que esta información le resulte de utilidad. Gracias y muy buen día.